Royce Barrett estaba en el altar, con la mandíbula apretada mientras observaba a la mujer que se acercaba. No era nada como él había imaginado, nada como él había esperado. Pero en 6 meses, esa misma mujer le salvaría la vida, su rancho y todo lo que creía saber de sí mismo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pequeña iglesia de madera mientras Royce tiraba de su cuello de la camisa, el sudor golpeándole la frente a pesar del aire fresco. Su padre, Cyrus Wainwright, estaba sentado en el banco delantero con los brazos cruzados. Sus ojos fríos fijos en su hijo como un halcón observando a la presa. Ya no había escapatoria. Las deudas eran demasiado altas, los acreedores demasiado impacientes, y este matrimonio era la única forma de evitar que el rancho Barrett fuera confiscado. Magnolia Bass avanzaba lentamente por el pasillo, su sencillo vestido marrón crujía con cada paso. El estómago de Royce se retorció al estudiar su rostro redondo y su figura corpulenta. No era así como se había imaginado su día de boda. Había soñado con casarse con alguien hermosa, alguien que hiciera envidiar a otros hombres. En cambio, estaba siendo atado a un desconocido cuyo padre era dueño de las tierras adyacentes a las suyas. Tierras que venían con derechos de agua que valían más que el oro en este territorio afectado por la sequía. «Respira, chico», susurró para sí mismo, con las manos temblando ligeramente. «Es solo negocio, nada más». Pero cuando Magnolia se acercó, ocurrió algo inesperado. Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos directamente, y en lugar de la vergüenza o nerviosismo que esperaba ver, había algo completamente distinto. Su mirada era firme, casi desafiante, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba su mente. «Señor Barrett», dijo en voz baja al llegar al altar, su voz cargada de una fuerza que le sorprendió. «Señorita Bass», respondió, con la voz apenas un susurro. El predicador empezó sus palabras familiares, pero Royce apenas las escuchó. Su mente giraba con resentimiento hacia su padre, hacia esta situación, hacia la mujer que estaba a su lado y que representaba todo lo que no quería. Pensó en los otros hombres del pueblo que se reían a sus espaldas, en las bromas que hacían sobre su esposa corpulenta. Por eso, cuando el predicador preguntó si tomaba a Magnolia como esposa, el «si lo hago» de Royce salió plano e inexpresivo. Pero cuando Magnolia pronunció sus votos, su voz resonó clara y segura a través de la pequeña iglesia, y algo en su tono hizo que la mirara de nuevo. Sus ojos no estaban bajos ni disculpados. Ardían con un fuego que él no había notado antes. Y cuando dijo, «sí, acepto», sonó menos a aceptación y más a una declaración de guerra. El anillo pesaba en su dedo mientras salían juntos de la iglesia. Pero lo que pesaba aún más fue darse cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer con la que acababa de casarse. Y por la forma en que se mantenía erguida y orgullosa a pesar de los susurros de la pequeña multitud, sospechaba que era mucho más de lo que parecía. Pero Royce no tenía ni idea de que antes de que se pusiera el sol en el día de su boda, Magnolia demostraría lo peligroso que era subestimarla. El viaje de regreso al rancho Barrett fue la hora más larga de la vida de Royce. Magnolia se sentó a su lado en el asiento del carro, con las manos cruzadas en el regazo, sin decir nada. Pero su silencio no era tímido ni sumiso. Se sentía como el silencio antes de la tormenta. «Así que», dijo finalmente Royce, desesperado por romper la tensión, «supongo que querrás ver la casa». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Ya lo he visto», respondió Magnolia sin mirarle. «3 veces, de hecho, mientras estabas en la ciudad bebiendo para ahogar tus penas por este matrimonio». Las manos de Royce se apretaron sobre la reserva. ¿Cómo sabía ella de sus visitas al salón? ¿Había sido cuidadoso, o eso creía? «No sé de qué hablas». «Por supuesto que no». Había algo casi divertido en su voz ahora. «Igual que no sabes que tus trabajadores del rancho han estado vendiendo tu ganado para pagar sus propias deudas. O que tu padre debe dinero a la mitad del territorio, no solo a mi familia». El carro entró en un surco, sacudiéndolos a ambos, pero Royce apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas. «Es imposible. Las manos llevan años con nosotros. La lealtad no pone comida en la mesa, señor Barrett, y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas». Magnolia finalmente se giró para mirarle y sus ojos mostraban conocimiento que le hizo un nudo en el estómago. «Tu capataz, Wade McKinley, lleva 6 meses robando dinero de las ventas de ganado. Tu padre lo sabe, pero no puede permitirse despedirlo porque Wade es el único que impide que las otras manos se rindan. Por eso, cuando llegaron a la casa del rancho,
Roy se quedó paralizado en el asiento del conductor, mirando su propiedad con ojos nuevos. Los postes de la valla que había hecho caídos ignoraban el corral descuidado que necesitaba reparación. El aclaramiento que se oye en el pasto. De repente, todo tuvo sentido. Su padre no solo estaba apostando su dinero. Habían estado perdiendo dinero por múltiples heridas, y este matrimonio era un torniquete, no una cura. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, con la voz apenas audible. Porque llevo más tiempo preparando este matrimonio que tú, dijo Magnolia, bajando del carro con sorprendente gracia. Mi padre no solo organizó esta unión por los derechos de la tierra, señor Barrett. Lo organizó porque tu rancho es la clave para controlar el acceso al agua en 3 condados. Pero alguien tiene que ser lo suficientemente inteligente para que funcione. Caminó hacia la casa y luego se detuvo en los escalones de la entrada. La cuestión es si eres lo suficientemente inteligente para escuchar o lo bastante orgulloso para perderlo todo mientras finges que sabes más. Royce la vio desaparecer por la puerta principal de lo que ahora era su hogar. Su mente giraba con preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo había aprendido tanto sobre el negocio de su familia? Y lo más perturbador de todo, ¿qué más sabía ella que él no? Pero al desenganchar los caballos, un pensamiento seguía royéndole. Si Magnolia sabía tanto sobre sus problemas, ¿cuál era exactamente su plan para resolverlos? Por la tarde, Royce descubrió que casarse con Magnolia era como invitar un tornado a su casa. Todo lo familiar estaba a punto de ser reorganizado. La encontró en el despacho de su padre, sentada tras el enorme escritorio de roble como si fuera suya. Los papeles se extendían ante ella como un plan de batalla. Libros de cuentas, escrituras de tierras y lo que parecían documentos legales cubrían cada centímetro de la superficie. Pero lo que le heló la sangre fue ver a Wade McKinley de pie frente al escritorio como un niño llamado a la oficina del director. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Royce, entrando en la habitación. La cara de WD se había puesto pálida, el sudor le golpeaba la frente. ¿Tu esposa? ¿Sabe lo del ganado? Por supuesto que lo sé, dijo Magnolia con calma, sin levantar la vista de los papeles. Sé que has estado vendiendo 15 cabezas al mes y reportando solo 10. Sé que has estado guardando la diferencia y sé que planeabas culpar a los ladrones de ganadería cuando por fin llegaran los libros. Por eso, Roy sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Los números nunca habían tenido sentido. Pero su padre siempre se había encargado de los libros y Wade era como de la familia. Wade, dime que esto no es verdad. Los hombros del capataz se hundieron. El rancho iba a quebrar de todas formas. Royce, tengo niños que alimentar. Tenía, corrigió Magnolia, con la voz afilada como una cuchilla. Tenías un trabajo. Ahora tienes una elección. Devuélveme lo que robaste o traeré al sheriff aquí antes del amanecer. Pero el rostro de WD se endureció de repente. ¿Crees que puedes entrar aquí y empezar a dar órdenes? No eres nadie, solo una mujer gorda cuyo padre pagó para deshacerse de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Royce esperaba que Magnolia se derrumbara, que se retirara ante las crueles palabras. En cambio, se levantó despacio, sus movimientos deliberados y controlados. Señor McKinley, dijo, bajando la voz a un susurro. Parece que crees que mi tamaño refleja mi fuerza. Ese es tu primer error. Abrió el cajón del escritorio y sacó un pequeño diario de cuero. Tu segundo error fue asumir que vine aquí sin estar preparada. Abrió el diario y empezó a leer. El 15 de mayo, vendieron 20 cabezas a la unidad de Morrison, reportaron 12. El 22 de mayo se vendieron 18 cabezas al campamento ferroviario. Reporté 10. 3 de junio. Miró a Wade, cuyo rostro se había puesto blanco. ¿Debería continuar? Porque tengo 4 meses de registros detallados, incluyendo los nombres de cada comprador y las cantidades exactas que te has quedado con el bolsillo. La mano de WD se movió instintivamente hacia su arma, pero se congeló cuando la voz de Magnolia cortó el aire. No lo haría, dijo en voz baja. Porque tu tercer error fue pensar que vine aquí sola. El sonido de botas en el porche hizo que todos se giraran. A través de la ventana, Royce pudo ver a 3 hombres acercándose a la casa. Hombres que no reconocía, pero cuyos rostros duros y armas atadas los marcaban como cualquier cosa menos simples peones del rancho. ¿Quiénes son?, susurró Royce. Magnolia sonrió por primera vez desde que la conoció.
Y no era una expresión amable. En el señor Barrett, de esos que aseguran que la gente cumpla su palabra. Wade salió disparado hacia la puerta, pero encontró su paso bloqueado por el más grande de los 3 hombres que acababan de entrar. El desconocido era de forma robusta como una montaña, con cicatrices en los nudillos y ojos que habían visto demasiada violencia. ¿Vas a algún sitio, amigo?, preguntó el hombre grande amablemente. Pero lo que ocurrió después le enseñaría a Royce que se había casado con mucho más que la solución de su padre a sus deudas. La confrontación duró exactamente 3 minutos. Wade McKinley, enfrentándose a 3 hombres armados y una mujer que conocía cada detalle de su robo, se desmoronó como un castillo de naipes en medio de una tormenta de viento. El dinero está escondido en mi camarote, tartamudeó Wade. Su fanfarronería anterior desapareció por completo. La mayoría, al menos. Gasté algo en medicina para mi hijo pequeño. La expresión de Magnolia se suavizó ligeramente. ¿Cuánto costó la medicina? $40. La fiebre casi la mata. Luego devolverás el resto y considerarás los $40 como tu indemnización. Asintió al hombre grande que bloqueaba la puerta. Hank te acompañará a recogerlo. Entonces te habrás ido por la mañana. Pero mientras se alejaba a Wade, Royce agarró el brazo de Magnolia. Espera, ¿quiénes son estos hombres? ¿Cómo los conoces? Por primera vez desde que la conoció, Magnolia parecía insegura. Eso es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo? El agarre de Royce se apretó con más fuerza. Mi capataz acaba de confesar que me robó porque 3 desconocidos armados entraron en mi casa. Creo que merezco una explicación. Por eso, Magnolia se soltó y caminó hacia la ventana, observando cómo Hank escoltaba a Wade hacia la casa de literas. Mi padre no solo arregló este matrimonio para el Land Royce. Lo organizó porque tu rancho se encuentra sobre los derechos de agua más valiosos de 3 territorios. Pero hay otras personas que quieren esos derechos. Gente peligrosa. ¿Qué tipo de gente peligrosa? De esos que prefieren verte muerto antes que verte triunfar. Ella se volvió hacia él y por primera vez vio miedo en sus ojos. Hace 3 semanas, un hombre llamado Cormac Doolan hizo una oferta por tu rancho. Cuando tu padre se negó, Doolan dejó claro que los accidentes ocurren a los rancheros tercos. Royce sintió que el estómago se le encogía. ¿Estás diciendo que alguien quiere matarme? Digo que alguien quiere matar a cualquiera que controle esta tierra. Por eso mi padre se movió tan rápido con este matrimonio. Por eso traje protección. Señaló a los hombres que estaban fuera. Y por eso tenemos que trabajar juntos, te guste o no. Pero antes de que Royce pudiera responder, un disparo resonó desde la dirección de la casa de literas. Por la ventana, vieron a Hank tambaleándose hacia atrás, agarrándose el hombro, mientras Wade McKinley montaba un caballo con un rifle en las manos. Estaba preparado para esto, susurró Magnolia. Sabía que lo descubriríamos. Otro disparo rompió la ventana del despacho, haciendo que el cristal cayera por el suelo. Royce agarró a Magnolia y la arrastró hacia abajo detrás del escritorio mientras las balas astillaban las paredes de madera a su alrededor. «Quédate abajo», gritó, alcanzando su cinturón de pistola. Pero cuando miró alrededor del borde del escritorio, la sangre se le heló. Wade no estaba solo. Al menos 6 jinetes habían aparecido en el borde de la propiedad, todos armados, todos avanzando hacia la casa con un propósito mortal. «Magnolia», dijo Roy, con la voz tensa por la comprensión. ¿Cómo supo Wade que íbamos a por él esta noche? Su rostro palideció al ver la terrible verdad que les golpeó a ambos. Porque alguien le dijo que lo seríamos. La casa estalló en el caos cuando las balas atravesaron las paredes como lluvia mortal. Royce se arrastró hacia el armario de armas mientras Magnolia se pegaba al suelo detrás del pesado escritorio. ¿Cuántos hombres tienes?, gritó Royce por encima del fuego. 3, respondió Magnolia. Pero Hank está herido y los otros 2 están atrapados en el granero. Por tanto, Roy se dio cuenta de que estaban superados en número 2-1, atrapados en una casa que no estaba construida para resistir un asedio. Pero al alcanzar su rifle, algo le hizo quedarse paralizado. A través de la ventana rota, pudo ver a Wade señalando directamente el despacho, señalando a los otros jinetes como si supiera exactamente dónde se escondían. Magnolia, dijo despacio. Wade no podía saber que estaríamos en esta habitación a menos que alguien le contara nuestro plan. Terminó con el rostro serio.
Alguien que sabía que iba a enfrentarme a él esta noche. ¿Pero quién? Las únicas personas que lo sabían eran los tres. Y los hombres de Magnolia fuera. A menos que tu padre, Royce, respirara. ¿Dónde está? Se fue al pueblo justo después de la boda. Dijo que tenía asuntos que atender. Los ojos de Magnolia se abrieron de par en par al darse cuenta. Pero él era el único que conocía el momento. Una nueva andanada de disparos destrozó lo que quedaba de las ventanas. Fuera, la voz de WDE se elevó por encima del ruido. «Quémalos. La casa es de madera antigua. Subirá rápido». El olor a humo empezó a colarse por las ventanas rotas. Una luz naranja parpadeó contra las paredes. Habían incendiado el porche delantero. «Tenemos que movernos», dijo Royce, cogiendo munición del armario. «La puerta trasera está cubierta», interrumpió Magnolia. «Vi a 2 jinetes dar vueltas. Por lo tanto, quedaron atrapados entre el fuego y las balas, sin dónde huir». Pero a medida que el humo se hacía más denso, Magnolia hizo algo que sorprendió completamente a Royce. Se levantó, caminó tranquilamente hacia el escritorio y empezó a meter papeles en una bolsa de cuero. «¿Qué estás haciendo?», exigió Royce. «Tenemos que salir de aquí. Estos documentos valen más que esta casa», respondió, con voz firme a pesar del caos. «La verdadera razón por la que Wade te traicionó. La verdadera razón por la que Cormac Doolan quiere esta tierra es que está toda aquí». Sacó un mapa cubierto de marcas rojas y anotaciones legales. «Esto no va solo de los derechos de agua, Royce. Hay un ferrocarril que pasa por este territorio. Tu rancho está justo en el camino de la ruta propuesta. Quien sea dueño de esta tierra será rico más allá de lo imaginable». Pero antes de que Royce pudiera asimilar esta revelación, la pared frontal de la casa explotó hacia adentro mientras vigas en llamas atravesaban la habitación. El fuego se extendía más rápido de lo que habían anticipado y el humo se volvía mortal. La bodega de raíces. Royce agarró la mano de Magnolia. «Hay un túnel que lleva al granero». Corrieron hacia la cocina mientras el techo empezaba a derrumbarse tras ellos. Pero al llegar a la puerta del sótano, Royce escuchó algo que le heló la sangre. La voz de su padre llamando desde el patio. «Royce, hijo, ¿estás ahí dentro?». Cyrus Wainwright había regresado. Y por el tono de su voz, parecía genuinamente sorprendido por el fuego. El túnel de la bodega era más antiguo de lo que Royce recordaba. Los soportes de madera crujían ominosamente mientras se arrastraban por el estrecho pasadizo. Detrás de ellos, el sonido de la casa ardiendo se fue apagando. Pero por delante yacía el peligro desconocido de quien pudiera estar esperando en el granero. «Tu padre suena realmente sorprendido», susurró Magnolia mientras avanzaban en la oscuridad. «¿Entonces quién avisó a Wade?», preguntó Royce. Pero incluso mientras hablaba, una terrible posibilidad se formaba en su mente. Salieron al granero y encontraron a Hank sentado apoyado en un fardo de heno, con el hombro duramente vendado, pero la pistola aún en la mano. Los otros 2 hombres, a quienes Magnolia presentó como Frank y Cole, estaban situados en las puertas del granero, vigilando la casa en llamas. «Señora», dijo Hank al verlos, «tenemos un problema. Ese capataz tuyo sabía exactamente dónde estaríamos. También sabía lo del túnel». Por eso, Roy sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban en su lugar, formando una imagen que no quería ver. «Magnolia, ¿quién más sabía que venías esta noche? ¿Quién más sabía tu plan exacto?». Su rostro palideció bajo la luz parpadeante del fuego. «Solo mi padre». Y se detuvo, llevándose la mano a la boca. «¿Y quién?». «El socio de negocios de mi padre. El hombre que ayudó a organizar todos los detalles del matrimonio. ¿Quién sabía del levantamiento ferroviario? Que tenían acceso a todos los registros financieros de ambas familias». Se le quebró la voz. «Ezequiel Mars, mi propio padre». La traición la golpeó como un puñetazo físico. Su padre no solo había arreglado este matrimonio para salvar el rancho Barrett. Lo había organizado para destruirlo. ¿Pero por qué? Fuera, la voz de Cyrus Wayne se volvió más frenética. «Royce, la casa está perdida. Pero si estás vivo, respóndeme. Él no forma parte de esto». Se dio cuenta Royce. «Mi padre realmente no lo sabe». Pero antes de que pudieran decidir si confiar en Cyrus, Frank llamó desde la puerta del granero. «Vienen jinetes. Al menos 10 de ellos.
y no están aquí para ayudar a apagar el incendio. A través de la puerta del granero, Royce pudo ver antorchas acercándose a través de las tierras oscuras del rancho. Pero estos no eran vecinos preocupados. Cabalgaban en formación, armas listas, moviéndose con precisión militar. Cormac Doolan, susurró Magnolia. Todo esto estaba planeado. El matrimonio, el robo de WDE, la confrontación de esta noche, todo estaba diseñado para sacarnos a la luz y que Doolan pudiera terminar esto. Por lo tanto, Royce entendía que habían caído directamente en una trampa que llevaba meses gestándose. Su matrimonio con Magnolia no había sido la solución a sus problemas. Había sido la última pieza del plan de otra persona para destruir todo lo que poseía. Tu padre nos traicionó, dijo, aunque las palabras le sabían amargas. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con nuestras muertes? El rostro de Magnolia se endureció con una determinación que Royce empezaba a reconocer todo. Con los dos muertos, hereda mi parte del trato de la tierra y puede vender derechos de agua a Doolan sin interferencias, además de lo que Doolan le prometió por entregar tu rancho. Pero a medida que los guionistas se acercaban, Magnolia metió la mano en su bolso y sacó algo que hizo que a Royce se le cortara la respiración. Era un segundo mapa, uno que ella no le había mostrado antes, cubierto de diferentes marcas y firmado con sellos oficiales. ¿Qué es eso? Seguro, dijo con gravedad. Y la verdadera razón por la que mi padre quiere que muera esta noche. El segundo mapa mostraba algo que lo cambiaba todo. Raíces ferroviarias, derechos de agua y propiedad de la tierra, pero con una diferencia crucial. Este mapa llevaba el sello oficial del gobierno territorial y fue firmado por el propio comisionado ferroviario. Esta es la verdadera ruta del ferrocarril, explicó Magnolia rápidamente mientras el sonido de los caballos acercándose se hacía más fuerte. El que Doolan y mi padre no saben que existe. El ferrocarril no pasará por tu rancho, Royce. Viene por el valle a 3 millas al sur, por tierras que se vuelven inútiles sin acceso a tus derechos de agua. Por lo tanto, Royce se dio cuenta de que todo, las amenazas, el matrimonio, la destrucción planeada se basaba en información falsa. Pero si Doolan conoce la ruta real, no la sabe. Solo 3 personas han visto este mapa. El comisionado ferroviario, yo mismo y ahora tú. Los ojos de Magnolia ardían con determinación. He estado jugando un juego más largo de lo que nadie imaginaba, incluido mi padre. Pero su revelación fue interrumpida por disparos que estallaron fuera del granero. A través de la puerta, pudieron ver a Cyrus Whiteyght lanzándose a cubrirse tras un abrevadero mientras los hombres de Doolan le rodeaban. Lo van a matar, dijo Royce, acercándose a su rifle. Espera, Magnolia le agarró del brazo. Doolan necesita a tu padre vivo para firmar la escritura. Esto va de más que simplemente tomar la tierra. Se trata de hacerlo legal. Efectivamente, escucharon la voz de Doolan retumbando por el jardín. Cyrus Whiteyght, sé que estás vivo. Tengo una propuesta para ti. Desde su escondite, observaron cómo el propio Doolan cabalgaba hacia la luz del fuego. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos fríos que reflejaban las llamas de la casa en llamas. Desmontó lentamente, con confianza, como un hombre que ya había ganado. Tu hijo está muerto, Cyrus, llamó Doolan. Quemado con su gorda esposa. Pero aún puedes salvarte. Firma la escritura del rancho y te dejaré marcharte con suficiente dinero para empezar de nuevo. Pero Cyrus Whiteyght sorprendió a todos. En vez de acobardarse, se levantó de detrás del abrevadero, con su propia pistola desenfundada. Mi hijo no está muerto, Doolan. Y aunque lo estuviera, no vendería su rancho a una escoria como tú. Por lo tanto, el enfrentamiento que siguió duró exactamente 10 segundos. Los hombres de Doolan superaban en número a Cyrus 20-1, y el viejo ranchero lo sabía. Pero no se echó atrás. Mátalo, ordenó Doolan con naturalidad. Fue entonces cuando Magnolia hizo algo que demostró de una vez por todas que Royce se había casado con una mujer como ninguna otra. Salió del granero, manos en alto, el mapa gubernamental claramente visible en su mano. Señor Doolan, llamó, su voz resonando por el patio. Antes de tomar decisiones permanentes, quizá quieras ver qué estoy sosteniendo. Todas las armas giraban hacia ella, pero Magnolia avanzaba con la calma confianza de quien tiene todas las cartas. Este es el verdadero levantamiento ferroviario firmado y sellado por el comisionado territorial, y muestra que has estado planeando robar tierras que no valdrán nada en 6 meses.
El rostro de Dulan se puso pálido al reconocer los sellos oficiales del documento. Pero su recuperación fue rápida y mortal. Entonces supongo que tendré que mataros a todos y buscar otra forma de ganar dinero con este territorio. Pero mientras sus hombres alzaban sus armas, Magnolia sonrió, la misma sonrisa peligrosa que Royce había visto antes en el despacho. Eso sería un error, señor Dulan, porque el mariscal territorial ya está en camino y tiene instrucciones muy específicas sobre qué hacer con los ladrones de reclamaciones y asesinos. El sonido de cascos acercándose desde el este hizo que todos se quedaran paralizados. Pero en lugar de más hombres de Dulan, lo que emergió de la oscuridad fue una imagen que puso pálido la cara del Salto. 6 mariscales territoriales, insignias brillando a la luz del fuego. Rifles listos. Marshal Thompson, llamó Magnolia con calma. En el momento perfecto, Dulan se giró hacia ella, con el rostro torcido por la rabia y la confusión. Esto es imposible. ¿Cómo enviaste la noticia hace 3 días? Concluyó Magnolia. El mismo día descubrí el plan de mi padre de matarnos a los dos. ¿De verdad pensaste que entraría en este matrimonio a ciegas? Por tanto, mientras los mariscales rodeaban a los hombres de Dulan, la verdad sobre la estrategia de Magnolia se hizo evidente. No se había casado con Royce solo para salvar su rancho. Había orquestado una elaborada trampa para desmantelar toda la conspiración criminal que amenazaba el territorio. Cormac Dulan, anunció el mariscal Thompson, su voz cargada del peso de la autoridad federal. Estás arrestado por conspiración para cometer asesinato, expropiación ilegal de tierras y soborno a funcionarios territoriales. Pero Dulan hizo una última jugada desesperada. Cogió su arma y gritó a sus hombres: «Mátenlos a todos». El tiroteo que siguió duró menos de 30 segundos. Los pistoleros contratados por Dulan, atrapados entre los alguaciles y los hombres de Magnolia, se rindieron rápidamente al darse cuenta de que estaban superados en desventaja y en armamento legal. El propio Dulan recibió un disparo en el hombro cuando intentó disparar a Marshal Thompson, poniendo fin a su amenaza de forma permanente. Cuando el polvo se asentó y los alguaciles se llevaron a los criminales, Roy se encontró junto a su esposa entre las ruinas de su casa quemada, comprendiendo por fin lo que había ganado y perdido en un solo día. «Planeaste todo esto», dijo, no como acusación, sino como reconocimiento asombrado. «Planeaba sobrevivir», respondió Magnolia. «Y para asegurarme de que tú también pudieras». «¿Pero por qué? Podrías haberte ido. Que Dulan lo destruya todo. ¿Por qué arriesgar tu vida por un hombre que no quería casarse contigo?» Magnolia se giró para mirarle. Y en la luz moribunda del fuego, Royce vio algo en sus ojos que le apretó el pecho. «Porque vi quién eras realmente, Royce Barrett. No el hombre prejuicioso que me juzgaba por mi aspecto, sino el hombre que lo sacrificaría todo para proteger a su familia. El hombre que se arrastró por un túnel en llamas para salvar a alguien que apenas conocía». Por tanto, Roy se dio cuenta de que, aunque se había centrado en lo que creía perder, no había visto lo que realmente estaba ganando. Magnolia no solo era inteligente y valiente, era leal, estratégica y había arriesgado todo para salvar no solo a sí misma, sino a él y a su padre. «El dinero del ferrocarril», dijo de repente. «La ruta real nos hará ricos, pero no como nadie esperaba». Magnolia sonrió. «La nueva ruta necesita derechos de agua para el depósito de la estación. Nuestros derechos sobre el agua de forma legal, justa y rentable». 6 meses después, Royce Barrett estaba en el porche de su casa reconstruida, observando cómo su esposa dirigía la construcción de la nueva estación de tren. Había tenido razón en todo: la ruta, el beneficio y, lo más importante, sobre el valor de mirar más allá de las apariencias para ver qué era realmente importante. Se había visto obligado a casarse con una desconocida a la que juzgaba demasiado rápido. Lo que descubrió fue un compañero que le salvó la vida, su rancho, y le enseñó que la verdadera fuerza viene en formas que nunca esperó reconocer. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora mismo para ver otra historia inolvidable donde destino y coraje chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo significa todo para nosotros.